¿Cuántos bendicen en el nombre de Dios? Amén. Pues a Dios que nos ayude y nos fortalece en todo. Bueno, vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14. Mateo 7. Vamos a meditar la palabra ahí, en este versículo que Dios nos ha dado esta mañana. Dios siempre tiene una palabra especial para nosotros, una palabra que Él sabe que nosotros estamos necesitando, adecuada para nuestros corazones. Mateo 7, versos del 13 al 14. Amén. Cuando usted lo tenga, todo puede aceptar con un amén. Bueno, vamos a leerlo juntos, los dos versos, el 13 y el 14. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Señor de la gloria, en esta mañana, Señor, te alabamos, te bendecimos. Reconocemos, Señor, la plenitud, Señor, de tu presencia. Reconocemos a Dios Padre, reconocemos al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, unificado en uno solo, al gran yo soy, al Alfa y al Omega, y el principio y al fin, al Eterno, al Dios de Israel, al cual nosotros servimos, Señor. Y hemos sido redimidos, Padre, por la sangre de Cristo. Reconocemos la sangre de Jesús, el sacrificio de la cruz, Señor, la resurrección y tu pronta venida, Señor, al cual estamos siendo preparados a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, en nombre de Jesús, que usted, Señor, a través de su palabra, abra nuestro entendimiento, Señor, y prepare nuestros corazones como una tierra fértil, Señor. Que esta palabra, Señor, no solamente venga a causar un conocimiento en nosotros, Señor, sino un cambio espiritual, Señor, en nuestro ser. Transfórmanos, Dios, conforme a tu voluntad. Que sea glorificado, Dios, en nombre de Jesús en todo. Gloria, Señor, a Cristo Jesús, Padre, Dios nuestro. Amén. Tome asiento. Gloria a Dios. ¿Ya saliste en la grabación, hermano? Gracias. Bueno, es una grabación. Bueno, nosotros siempre por una u otra cosa, en algún tiempo de nuestras vidas tuvimos la oportunidad de que se nos hablara de Dios. Cuando éramos niños nos enseñaban a orar, nos hablaban de Diosito, ¿verdad? Porque así se dirigían hacia Dios, como un Dios pequeño, o como queriendo chiquear el nombre de Dios, ¿verdad? Pero ahora que nosotros sabemos que quién es realmente Dios, pues sabemos que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios perfecto, recto y justo, y que sus modos de Dios a veces nos parecen un poco difíciles, porque sus procedimientos son fuertes. Él nos mete a la puerta estrecha, ¿no? A esa puerta que es tan difícil poder ingresar voluntariamente. La Biblia dice que hay dos caminos, ¿verdad? Y comúnmente tenemos tendencia a decir que hay un camino de rosas y un camino de espinas, ¿verdad? Que la Biblia no lo menciona así, pero casi la mayoría menciona el camino de rosas. Y muchos conocen el camino de las espinas. La Biblia literalmente y espiritualmente habla acerca de dos puertas. La puerta estrecha y la puerta angosta. Y la puerta estrecha, la amplia, es aquella que no es difícil de andar, aquella que no nos exige
aquella que cualquiera puede caminar sin tener una tendencia a un cambio, a poderse negarse a sí mismo. Y lo contrario de ella es la puerta angosta, aquella que tenemos que ajustarnos a ese espacio para poder tener el perfil espiritual para poder caminar en ella. No es para todos. Cuando nosotros nos toca pasar por un espacio reducido, pues lo que somos llenitos, ¿verdad? Metemos la pancita y hacemos como que todo lo que podemos para poder pasar por ese espacio reducido, ¿no? Y nos cuesta trabajo, nos produce un esfuerzo, ¿no? O entrar en un espacio pequeño tenemos que hacer ciertos movimientos para poder adaptarnos a ese pequeño espacio. La vida espiritual es igual, no hay diferencia entre una y otra. Y ese esfuerzo que nosotros tenemos que hacer buscando el negar nuestra propia estructura emocional, espiritual y mental, y muchas veces hasta física, nos produce molestia, ¿verdad? Por ahí hay una enseñanza bíblica de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hace hincapié acerca de que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y no es que Dios esté peleado contra los ricos. No, Dios no odia a los ricos, ¿verdad? En Él no hay capitalismo ni socialismo. Él nos ama a todos en general. El problema que tienen los ricos con Dios son sus tendencias, sus prioridades. Porque el dinero se vuelve parte fundamental de sus intereses primordiales. Y Dios queda en la vida de ellos como en segundo término, ¿verdad? Y en la Biblia hay registros de personas muy ricas, verdaderamente ricas, que en verdad tuvieron fortunas increíbles, que tenían a Dios en primer lugar. Entre ellos, pues tenemos a Moisés, tenemos a Daniel, ¿verdad? A José, que era uno de los más ricos de Egipto, Jacob, y podemos hacer una lista grande de gente muy rica, Job, y Dios era su primordial. Ellos anhelaban. El rey David era también un hombre muy rico, y hay un versículo bíblico que hace énfasis en cómo él tenía a Dios en primer lugar, y no era las riquezas ni todo lo que él tenía, sino que él decía mi alma está ligada a ti, ¿no? Y él anhelaba, dice, estar todos los días en la casa de Jehová. Entonces, Dios no tiene problemas con los ricos, sino con sus tendencias, con sus prioridades. Que la persona que lo tiene todo, por decirlo así, porque a veces nosotros pensamos que tener dinero es tenerlo todo, se hace que uno se olvide de Dios, ¿verdad? Y cuando uno realmente tiene a Dios en primer lugar en el corazón, no hay cansancio. Dios es prioridad. No hay pobreza, no hay riqueza, no hay enfermedad. Dios es prioridad. Él es lo más importante. No puede existir algo más importante en esta tierra que sea de nuestro interés más que Dios. Porque para eso hemos entendido que la puerta estrecha nos lleva a comprender que tenemos que someternos a un estado de voluntad prioritaria hacia Dios. Por ejemplo, como hoy amaneció fresco, ¿verdad? La cama estaba bien sabrosa. Y nada como un cobertor caliente, ¿no? Que esté abrigando nuestro cuerpo. Pero tomamos mejor el dejar esa comodidad
eso que nos complace más y venir a la casa de Dios a adorarlo, ¿verdad? Fue prioritario. Esa es la parte estrecha, es parte de ella. El tener a Dios como prioridad, el querer darle a Dios que Él vea que nosotros realmente somos varones esforzados. Inclusive en la Biblia marca que Dios tiene también mucho interés en las personas esforzadas. La gente que siempre tiene tendencia a dar un plus. Tenemos el ejemplo de Josué, como Dios le decía, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, ¿no? Y muchos de la Biblia habla acerca de que Dios siempre busca que la persona que quiera buscar de Él tiene que esforzarse. El Evangelio, a mí me queda bastante claro, no es un Evangelio cómodo, no es algo que tú puedas tomarlo a la ligera. El Evangelio es difícil porque tienes que renunciar a ti mismo, tienes que buscar la manera de estar siempre agradando a Dios, de buscar tener gracia delante de los ojos de Dios. Y Dios te va a recompensar. Nada de lo que nosotros le hagamos a Dios queda sin ser recompensado. Siempre Dios te va a recompensar tu esfuerzo. Él tiene un rema bíblico que promete que aquel que le honre, dice que Dios lo honrará a él. O sea, Dios no se va a quedar con todo. Él siempre va a buscar honrarte a ti. Te va a favorecer. El problema en dónde está asentado y que no hemos entendido que nosotros somos los más beneficiados cuando le damos a Dios prioridad. Dios no se beneficia. Dios tiene quien lo adore. Tiene millares y millares de ángeles en el cielo que le adoran. De hecho, nosotros no somos los mejores cantores. Nuestro canto no armoniza con el canto de los ángeles, ¿verdad? Menos el mío. Pero Dios no ve tu canto, ve la voluntad con la que traes el canto, el esfuerzo que haces por venir a darle alabanzas. Y Dios, como es un Dios que también tiene sentimientos, porque nosotros estamos hechos y semejanza a Dios, Dios en su sentimiento, Él se siente complacido con que tú vengas y te fueses a adorarlo a Él. Y Dios dice, voy a bendecir a mi hijo, porque se esforzó. Y también lo podemos nosotros encontrar esta verdad bíblica en el libro de los Salmos. Lo dice en el Salmo 91, dice, por cuanto ha conocido mi nombre, se me invocará y yo le responderé. Hermanos, tantas cosas que Dios nos favorece y que están a nuestro alcance, pero a veces tenemos contrastes mentales que nos dan ese pensamiento de dejar a Dios esperando. Pensamos que Dios puede estar esperando. Dios puede esperar. No lo decimos literalmente, pero lo hacemos en acto. Dejamos a Dios esperando. Cuando salimos a trabajar, como nos levantamos tarde, Señor, después te oro, o te oro en el camino. No queremos hacer el esfuerzo de levantarnos un poco más temprano y doblar nuestras rodillas y tener un tiempo devocional con Él. Eso es esfuerzo. Y eso también es la puerta estrecha. La puerta amplia, ¿cuál es? El que usted agarre camino, se enfila a su casa, a su trabajo, y diga, Padre, Señor, en el nombre de Jesús me encomiendo que ángeles guerreros vengan y acampen. Esa es la puerta amplia, la fácil de andar. La estrecha es que usted se levante media hora antes del horario que comúnmente lo hace y venir a la planta del Señor y decirle, Padre, aquí estoy.
Yo no voy a realizar ningún movimiento sin antes tomarte en cuenta a ti como mi primera opción. Señor, yo voy a salir, voy a trabajar. Eres mi prioridad. Acompáñame, quédate con los míos. Bendíceme, Señor. Guárdame, protégeme, Señor. Y todo lo que usted le quiera hablar a Dios. Y entonces tú ya sales con ese esfuerzo que hiciste. Y ahí es donde usted está comenzando a esforzarse a pasar y la puerta estrecha. Esa es la diferencia, hermano. Y nosotros tenemos que comenzar a hacer un poquito de pensar, de estar queriéndonos entender cuál es la verdadera posición en la cual nosotros estamos caminando en las cosas de Dios. ¿Estoy en la puerta ancha o estoy en la puerta estrecha? Nadie lo sabe mejor que tú, porque nadie te anda vigilando más que Dios y tú. Y tú sabes lo que verdaderamente estás haciendo, ¿verdad? Tenemos como uno de las prioridades bíblicas es el tener una lectura bíblica. Lo dice desde el inicio de la Biblia, que dice que nosotros tenemos que leer nuestra palabra, porque paréceme que ahí hay vida eterna, dice. Y te promete también que dice que si tú tomas la lectura de la palabra y la meditas y la guardas en tu corazón y la llevas en tu mente y la atesoras en tu mano, dice, todo lo que hagas te hará bien, todo lo que hagas prosperará. Pero ¿cuánto devocional literal tenemos? Al día, ¿cuántas veces es la palabra? Yo la verdad miro a la hermana Analina. Ella sí, la verdad, yo veo que agarra la Biblia y comienza y la tarde y la noche. Todo el día está con la Biblia. ¿Verdad? Ahí sí me gana. Yo sí leo la Biblia, me gusta, pero yo veo que a ella le encanta leer la Biblia. Y digo, es una mujer esforzada, una mujer valiente. Y no es que la esté yo exaltando, sino que pues yo la tengo en la casa y la veo todos los días, ¿verdad? Nosotros debemos de tener también ese esfuerzo de tener una lectura bíblica, hermano. Y el problema, hermano, que luego nosotros queremos argumentar bíblicamente con cosas que escuchamos del internet, ¿no? Es que la Biblia dice, y ya fuiste y lo corroboraste, checaste que lo que está diciendo ese hombre o esa mujer es real. Y luego a veces terminamos ridiculizados porque los conceptos bíblicos que estamos nosotros defendiendo no son verdaderamente de la palabra. Y a mí ya me pasó. Una vez que yo solté una palabra y que la verdad se escuchaba bonita y me dice, oye, ¿y en qué parte de esta? Déjame buscarlo, yo te lo digo. Y me puse. Y me dio una vergüenza. Cuando yo comenzaba el evangelio, me dio una vergüenza porque lo que yo estaba diciendo no era bíblico. Se escuchaba muy bonito y poderoso. Pero ¿sabe dónde estaba escrito? En el Quijote de la Mancha. Ahí venía. Ni una hoja de los árboles se mueve si no es tu voluntad. Eso no es palabra de Dios. Pero yo lo defendía capa y espada como que si había yo ido a ese curso de teología especial. Y terminamos avergonzados porque somos muy dados a escuchar a los que sí leen. Pero por eso nosotros tenemos que aprender a tener lectura bíblica, aunque sea 20 minutos. ¿Te va a ir bien? Y eso es la puerta estrecha. La puerta estrecha es aquello que se nos dificulta, que nos cuesta trabajo pasar, vivir. Hermano, perdóname, yo no sé qué evangelio conocen muchos, de que hablan de un evangelio de alegría, de estar siempre sonriente, de estar óptimo. Y yo no he visto que ningún personaje bíblico de aquellos tiempos, de los que estaban en la verdadera iglesia primitiva, se las pasaban de pachanga.
A menos que ellos le llamen pachanga el ser perseguidos, el ser humillados, el ser señalados, el ser encarcelados. Si eso es fiesta, pues entonces sí la pasan de fiesta. Pero no, hermano, es un sufrimiento. Y es parte de un procedimiento, hermano, que Dios tiene para nuestras personas, para irnos ajustando a la verdad. Porque la palabra de Dios promete y dice que nada sucio entrará allá. Y muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida están sucias. Y en esa condición, hermano, no vamos a poder trascender a la eternidad. Por eso Dios nos habla fuerte. Muy, muy fuerte. Y a veces decimos, pero es que esas cosas no salvan. A lo mejor no salvan, pero purifican. Y la Biblia no solamente tiene 10 mandamientos, hermano, tiene estatutos, tiene preceptos. Y la Biblia está para ser obedecida toda. ¿Sí? No nada más lo que te acomode, lo que te guste, lo que te plazca. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es un Evangelio exigente. Por ahí platicaba con mi amiguísimo. Y yo lo entiendo, ¿verdad? Porque yo también así lo pasé. Dice que no se puede vivir todo el Evangelio así. No, definitivamente no se puede. Nosotros no podemos. Pero como Dios sabe que nosotros realmente en lo humano no podemos vivir todo el Evangelio como es, para eso Dios nos manda un ayudante, ¿verdad? Para que nos esté chicoteando y marcando el paso. Como cuando ibas a la primaria y estabas marchando, te dicen, no, ahí, el otro pie, y te volvías la mano, acá arriba, y tenía que alguien que te estuviera. Ese ayudante, hermano, es el Espíritu Santo. Jesús dijo, y os enviaré otro consolador, el que lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero ¿cómo nosotros vamos a poder tener ese ayudante si no lo invocamos? Para eso tenemos que echar mano de la oración, ¿verdad? Pero hermanos, a veces somos tan ligeros en nuestra oración. Hermano, y la oración, hermano, tiene poder. Tú no sabes que tú puedes cambiar el día con una oración. Tú antes de salir de tu casa, yo quiero que tú sepas, y que esto no te pase inadvertido. Porque la misma Biblia sostiene de que nosotros ya conocemos el mover del enemigo, sus artimañas. Dice la Biblia que nosotros ya tenemos conocimiento. Y en el trabajo tenemos gente que son discípulos de Satanás. En nuestro alrededor, en la calle, el enemigo ya dice, a ver, fulano, ese sale a tal hora. Me le pones a uno aquí en la esquina que los pedes se le atraviese para que le aviente unas palabrotas. Ahí, ya está. Y luego, y en el trabajo, quiero también otro que me le esconda el lonche, que se vuelva loco que no encuentre el lonche, para que también se aire y también aviente otras palabrotas. Y quiero otro aparte que le esté haciendo la vida imposible. Y el enemigo, desde antes de que tú salgas, él ya está preparando un plan efectivo para echarte a perder la bendición del día. Pero tenemos el arma. Dobla rodillas. Y dile a Dios, Señor, que tu ángel acampe alrededor de mí y me defienda. Dice la palabra que nosotros todos lo declaremos con fe, creyendo. Eso recibiremos. Porque dijo Jesús, porque yo voy al Padre. Hermano, si usted no cree eso, entonces usted está desarmado. Usted tiene a nuestro Señor Jesús como intercesor. Usted tiene que decir, Señor Jesucristo, dame un día bien planificado.
Estructúrame un día victorioso. Pero para eso ya debiste haberte esforzado de haberte levantado un poco más temprano para poder tiempo de dedicarle ese tiempo, ese devocional que te salvará el día. Y esa es la puerta estrecha. Pareciera que es cualquier cosa, pero no. Nosotros queremos que Dios nos diga, uy, favorecida, Dios es contigo, mira, te va a ir bien, no vas a sufrir, no vas a ni una lágrima vas a aventar, tendrás un día espectacular. Imagínate a la mujer que Dios usó como la madre del Señor, que Dios le dio esa promesa. Si nosotros nos vamos bíblicamente a la palabra, en el libro de el Evangelio de Lucas, vamos a tener una pequeña nota que va a salpicar de un matiz diferente nuestra comprensión de lo que verdaderamente es la puerta estrecha. Lucas 1:28. Lucas 1:28. Dice la palabra de Dios, ¿sí lo tiene? Sí, Lucas 1:28. Dice la palabra de Dios. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres, tú entre las mujeres. Si María hubiera sabido que ese favor que recibía, ese muy favorecida, significaba que iba a perder su adolescencia tempranamente por un embarazo que ella no buscó, que iba a ser interrumpido su juventud cuando apenas comenzaba en los primeros años de su mocedad, iban a ser interrumpidos bruscamente por una concepción que ella no buscó, y que esa concepción le iba a producir persecución, que ella iba a estar llena de angustia y desesperación, abrigando un bebé que iba el enemigo a buscarlo, a ejecutar, y ella que tenía que huir rápidamente porque había gente que buscaba su muerte de su hijo. Si ella hubiera sabido que ella iba a ver, presenciar impotentemente que mataran a sus hijos delante de sus ojos sin poder hacer absolutamente nada, que ese muy favorecida eso representaba, ella le hubiera dicho, Señor, esa puerta es estrecha para mí, yo prefiero mejor la amplia, dásela a otro, yo no quiero pasar por eso. Cuando le dijo muy favorecida, por su mente no pasaba todo el sufrimiento que ella iba a vivir por causa de Cristo. Y aún el Evangelio todavía no había sido soltado. Pero esa era la puerta estrecha, hermano. Pero al final, después de pasar todo ese sufrimiento, toda esa persecución, todo ese dolor de ver sacrificar a su hijo, hasta el día de hoy, esa mujer recibe una honra especial de que Dios le dijo, bendita eres entre todas las mujeres. Pero nosotros, hermanos, queremos ser muy favorecidos, pero sin pasar por la puerta estrecha. ¿Y qué hablar de José? José el soñador. Si a mí me hubiera dicho, Eduardo, vas a reinar sobre todos tus hermanos y vas a tener opulencia y poder y todos se inclinarán a ti,
bienvenido es. A ver, ¿dónde tengo que firmar? Pues casi así le dijeron a José. Cuando soñó que contaban los juncos de trigo y que se inclinaban hacia su junco de él. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, dice la palabra de Dios, en Génesis verso 4, vamos a la escritura, vamos a leer Biblia, Génesis 4. Dice la palabra de Dios en Génesis 37, versículo 4, 37, 4. Dice la palabra de Dios, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice? Le aborrecían. Dice, y no podían hablarle pacíficamente. Esa era su puerta estrecha de José. Hermano, y tantito nos hablan a nosotros no pacíficamente. Ya estamos llenos de ira y como el gato cuando se le levanta la parte de acá atrás que se hace así. Pues ese hombre no lo hablaban pacíficamente y empezó a tener sufrimiento desde que era un infante. Y dice en los versículos, esto nada más para hacer referencia a la parte estrecha, hermano. El 39:1 dice la Biblia: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de varón, capitán de la guardia, varón egipto, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Lo hicieron esclavo. Anticipadamente, si nosotros nos vamos a unos versículos anteriores, dice la palabra de Dios que José, por sus hermanos, lo querían matar, lo aventaron a una cisterna que no tenía agua. Y a uno se le ocurrió la brillante idea, bueno, si ya lo vamos a matar, mejor vamos a venderlo para ganarle algo. Y le llevamos sus ropas llenas de un sangre de un cabrito y le decimos a nuestro padre que fue destruido por las bestias del campo. Lo querían asesinar, hermano. El sueño donde él iba a ser engrandecido y que iba a tener honores muy especiales, llevaban una puerta estrecha, difícil de pasar, donde él era odiado por sus hermanos, aborrecido, de un trato indigno, casi lo mataban, lo vendieron, cayó en la cárcel por guardar su integridad espiritual. Pero la mayoría queremos ser el segundo del presidente, traer nuestra camionetona, estar llenos de favores, comer los mejores manjares, puro mandar y nada de que nos manden, ¿verdad? Pero no queremos pasar por la puerta estrecha. La puerta estrecha es más de sufrimiento, es estar acongojado, estar perseguido, estar calumniado, que la gente busque nuestro mal. Esa es la puerta estrecha, hermano. Y usted, en ese estado, aprender dentro de la presencia de Dios, manteniendo su integridad espiritual y creyendo en Dios y esperando en Él. Dice la palabra de Dios: estad quietos, mía es la guerra, dice el Señor. Y usted está quieto nada más ahí en línea a través del Espíritu Santo, en comunión con su Dios. Está muy bonita esta enseñanza, la verdad que me hace entender muchas cosas. Y en Santiago 4, vamos a irnos a Santiago 4. Dios tiene una palabra muy especial hoy. Yo sé que alguien la está necesitando. Dice del verso 8 al verso 10. Dice la palabra de Dios, Santiago 4, del 8 al 10. Dice la palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos
y lamentar y llorar. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gloria a Dios. Pero hermano, este no es de la promesa directamente a la bendición. Es de la promesa al desierto y del desierto a la bendición. En Dios esa es la mecánica. ¿Por qué? Porque a través de ese proceso Dios va a comenzar a pulir tu carácter, va a comenzar a pulir tu manera de vestir, tu manera de caminar, tu manera de hablar, tu manera de mirar, tu manera de pensar, tu manera de tratar, tu manera de amar, tu manera de perdonar. Y sin que Dios ponga absolutamente ni un brillo en ti, aún comenzarás a brillar por sí solo, antes de que venga el brillo de Cristo. Porque te convertirás en una persona diferente. Y la gente cuando te vea dirá, ¿qué tiene ese? Yo noto algo diferente en él, en ella. Algo tiene. No se lo decían a los apóstoles. Vosotros sois de ese Mesías, porque habláis como Él. ¿Por qué lo reconocían a los apóstoles? Por la manera de hablar, por la manera de moverse, por la manera de que ellos trataban a la gente. Decían, estos son cristianos. Porque ellos habían aprendido a pasar en la puerta estrecha. A veces, hermanos, quisiéramos nosotros recibir las cosas de golpe, las bendiciones. Quisiéramos nada más tener el poder de cerrar nuestros ojos, levantar nuestra mano. Señor, hoy yo quiero usted que me dé esta bendición, pero ya terminando de cerrar mis labios, que ya esté cayendo sobre mí. Y créanme, hubo un hombre más ungido que tú, que se postró al suelo y dijo, vamos a orar por lluvia. Y estaba clamando y dice, ¿ya viene? No, nada. Y volvió otra vez y empezó a seguir orando. ¿Y qué fue? Apenas como una nube como del tamaño de un puño. Y prosiguió otra vez, Señor. Y hasta que dice, ahora sí, ya viene la lluvia. Pero tenemos que pasar ese proceso, hermano, de esperar, de sufrir, de estar ansioso. Señor, no me digas ese ridículo, Padre, porque mira cuánto me están viendo y van a decir que el Dios que yo creo no responde. Pero yo le decía, espérate, si te voy a responder, y también sé que están los demás, pero primero estoy trabajando en tu paciencia. Porque casi me piden las cosas a tronido de dedos. Y no es así. Tenemos que pasar por un proceso. Tenemos que entender, como lo dijimos la vez pasada, que el gusano para convertirse en mariposa tuvo que pasar un tiempo, tuvo que trabajar en su capullo, tuvo que salir por un orificio muy estrecho para poder asombrarnos con su belleza. Dios quiere que tú seas bello, que seas hermoso, seas magnífico. De hecho, aunque estés feíto, ya eres bello para el Señor. Pero te quiere hacer todavía más bello. Pero primero tienes que pasar por la puerta estrecha. Ponte sobre tus pies. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios, por tu palabra, por el mensaje que usted ha traído, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú no eres un Dios de prisas, ni tampoco eres un Dios
que pueda ser sobornado, ni tampoco, Señor, que pase por alto, Señor, las impaciencias. Comprendo, Dios, que estoy dentro de un proceso y que ese proceso, Señor, me hace entrar en un espacio, Señor, muy reducido, donde se tiene que ir puliendo y perfilando, Señor, mi vida espiritual, quitándome, Dios, lo que a ti no te agrada, para poder exaltar el nombre de Jesús, Señor, con los frutos de tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Tengan todos un excelente domingo. Que esta palabra no sea nada más conocimiento, llévensela en el corazón. Lleguen a su casa, busquen las citas, medítenla. Lleguen a Dios. Señor, ¿qué me quisiste decir? Que aún todavía no comprendo. Dios bendiga. Dejo su lugar bajo la acción del Espíritu Santo, al hermano que prosigue.